Hoy hablamos acerca de lesiones de espalda junto a la licenciada Cintia Miranda, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. La hemos extrañado, licenciada. ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias, buen día. Yo también los he extrañado. Es un gusto, es un placer estar otra vez con ustedes acá, ¿no? Para poder seguir informando a nuestros amigos. Gracias por darnos un tiempito y para, por supuesto, acompañarnos. Este tema nace también a partir de la sugerencia de la población en casa. Son temas frecuentes, pero a veces requerimos de saber qué es lo que puede estarnos pasando de manera específica. Es decir, sentimos esos dolores en la parte alta, baja de la espalda, pero no sabemos qué es lo que tenemos. ¿Cuáles son esas patologías frecuentes que se presentan en espalda? Bueno, lo que tenemos que considerar es que la columna vertebral no es bastante móvil, tiene sus diferentes áreas. Estaríamos hablando dividiéndolas entre la columna cervical, la dorsal, la lumbar y la sacra. Entonces, cada parte de esta columna tiene una curvatura en específico. Y de acuerdo al tipo de trabajo, movimiento que hagamos, cambia su posición, ¿no? Por ejemplo, si el trabajo de alguna persona es levantar continuamente peso del suelo, levantarlo y llevarlo a otra posición, el trabajo se está dando en la zona lumbar, más que todo en una carga, ¿no? Y ya en personas que trabajan en escritorio estaríamos viendo que la carga generalmente se da en la columna cervical, del cuello hasta la mitad de la espalda también, ¿no? Que están en esta posición y luego terminan haciendo esto, llevando la cabeza adelante y los hombros enrollándolos, entonces provocan tensión. Al provocar esa tensión hay una molestia leve que cuando uno se mueve desaparece, ¿no? Y ya cuando esto continúa, pasa un tiempo en el que el cuerpo pelea contra esto, ¿no? Contra esa fatiga muscular que hay. Pelea, logra relajarlo, pero ya pasa a una instancia mayor en la que ya el dolor es insoportable. Ya uno se toca y el dolor aparece con mayor frecuencia, mayor intensidad. Entonces ya tenemos que trabajar con la fisioterapia, con algunos que se automedican, que está mal, pero lo hacen para poder seguir con su labor, ¿no? Ahora hay otro tipo de patologías que se van a presentar por un efecto traumático, digamos, ¿no? Algún tipo de accidente, una fractura, ¿no? Entonces se van viendo diferentes cosas. Luego otro por la hernia de disco, que es común, que vemos, por la hernia de disco que se van desarrollando ya más molestias, no solamente a nivel de la columna o a nivel del área donde está la hernia, ¿no? Sino que ya se va reflejando en miembros inferiores, miembros superiores, brazos, dedos, se siente adormecimiento, molestia. Entonces ya la sintomatología es variable de acuerdo al lugar de donde esté la lesión, ¿no? En columna. El temor que seguramente muchos tienen, e incluso tenemos, considero yo, y cuando se trata de nuestra espalda, licenciada, es de si es que podrían estar siendo afectada nuestra columna vertebral, nuestras vértebras, o por ahí nuestros músculos, nada más por así decir, porque tal vez eso implica menor complejidad a la hora de un tratamiento o del diagnóstico de algún problema de salud o de nervios o de ligamentos, pero en realidad, ¿cuál es la frecuencia también cuando hablamos de este tipo de patologías? Bueno, la frecuencia es de 8, ¿ya? De cada 10 personas, 8 sufren dolor de espalda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un tema bastante continuo, uno por estrés, por posición, el desarrollo postural que tienen desde pequeños hasta adultos. Entonces no nos sentamos adecuadamente a la hora de hacer el trabajo, a la hora del almuerzo, a la hora de ver la televisión, inclusive cuando están en una sala de cine, que por ahora igual son bastante cómodos los asientos, pero igual terminan en una mala posición. O bien están en esta posición, causando fatiga en la columna y que la columna se tense, formando una curvatura lateral. ¿Ya? Entonces, después de tanto tiempo de estar en esta posición, lo que hacemos es deformar la columna. Si, por decirle, ya había un problema de base que era una escoliosis, es por eso que tendemos a estar en esta posición. Y ya cuando nos paramos, vemos que un hombro está más alto que el otro. ¿Pero por qué? Porque ya hemos mantenido esa posición. La escoliosis la hemos ido formando desde niños, ¿no? Entonces eso va a ir desarrollando mayor problema. Uno, una dismetría por causa de la escoliosis, ¿no? Un hombro más arriba, un piecito lo van a sentir más largo que el otro, porque la cadera también se va posicionando en contraposición al hombro. O sea, si el hombro está así y para mantener una buena postura, el cuerpo lo que hace es esto, ¿no? Trata de equilibrar el peso del cuerpo, trata de mantener un equilibrio corporal
y no lo logra, entonces va causando molestia en el cuello, en columna. Entonces siempre es bueno valorar bien qué es lo que está pasando, hacer un buen diagnóstico para poder trabajar. Pero lo más cotidiano es que sientan dolor en la zona lumbar o en la zona cervical. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Estamos sintiendo estos dolores. La pregunta también frecuente es ¿a quién deberíamos de buscar? ¿Cuál debería ser esa especialidad o el especialista al que deberíamos de buscar para poder saber si es que podríamos tener algún problema que se está agravando en nuestra espalda, en nuestra columna? Bueno, lo primero que se tiene que hacer, ¿no?, es ir al médico de cabecera. El médico de cabecera va a hacer una evaluación, un diagnóstico, y si él considera que debe pasar a otra instancia, por ejemplo, si hay un problema ya neurológico, ya se ve que hay adormecimiento, ya hay calambre, hormigueo, entonces sí lo puede pasar al neurólogo, ¿no? Ahora, si ya en la evaluación se ve que ha habido algún problema adicional, por ejemplo, una fractura y que me está causando otro tipo de enfermedad, lo vamos a derivar al traumatólogo. Y de estas especialidades nos los derivan a nosotros, para que nosotros podamos hacer la rehabilitación. Bien, a nuestros amigos en casa, si se animan, pueden comunicarse con nosotros. Llámenos al 214-8401 y escríbanos sus mensajitos con toda confianza al 720-63589. El tema de verdad es interesante, lo decíamos, es frecuente, es bastante normal hablar de ello, pero muchas veces no sabemos qué deberíamos de hacer, no tenemos el diagnóstico adecuado, no nos animamos, necesitamos que tal vez nos guíe un especialista en el tema, pues este es el momento, pueden aprovechar. Escríbanos al 720-63589. Cualquier dolor de espalda, cualquier pregunta sobre fisioterapia en general, por supuesto que siempre va a ser bienvenida. Este tipo de problemas de salud, licenciada, pues se presentan también en niños. ¿Puede lesionarse la espalda un niño? Sí, sí, el problema más frecuente en los niños es la escoliosis, ¿no? El problema postural también, en las que los pupitres, las mesas no están adecuados a su tamaño. Entonces, ya sea muy alto el pupitre o muy bajo, entonces ellos tienden a sobrecargar el cuerpo sobre el pupitre para poder realizar la tarea. Y tienden a llevar un brazo más delante del otro y cambian la postura de lo que es la columna y se mantienen en esta posición, entonces van desarrollando. Comienza a haber dolores, molestias, y en casos muy severos de las escoliosis, inclusive los mismos niños no pueden respirar bien, porque al haber esa deformidad tienden a mantener una posición para que no les afecte ya el dolor que sienten, entonces no pueden respirar porque lo que hacen es presionar sus pulmones. Entonces su caja torácica no se expande adecuadamente, entonces no llenan de oxígeno sus pulmoncitos. Comienza a haber fatiga, se cansan rápido. Si hay algún problema adicional de pie plano, comienza a dolerles los piecitos, no pueden caminar mucho tiempo. O sea, es un problema tras del otro, ¿no? Entonces siempre hay que estar vigilando, viendo la postura desde pequeños para que cuando sean adultos no tengan ningún tipo de problema, ¿no?, estructural ya. Tenemos una llamada telefónica. Sergio está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo Buen está? día. La pregunta que le quería realizar a la doctora es que no es ese mismo, es el problema de mi mamá. Ha tenido un accidente en la cadera, ha sufrido una caída hace más de 2 meses. Entonces yo digo, ¿cuál podría ser el tratamiento que ella podría seguir? Porque ha ido a un traumatólogo también. No le ha dado un buen diagnóstico también. Quería saber si hay solución en parte de eso. Sergio, coméntenos algunos detalles, es decir, adelante, licenciada. Discúlpame, Karen. El problema es ahorita saber qué es lo que ha pasado, ¿no?, en el accidente. Si ha habido algún tipo de fractura, algún tipo de lesión adicional, si ha habido algún tipo de cirugía después de lo que han tenido el accidente. Bueno, cirugía no, más que todo lo que solo el doctor le ha dictaminado es el píldoras y reposo nada más. O sea, no, tampoco se ha intervenido así quirúrgicamente, como dice. Y, bueno, esa era la pregunta que quería hacer, si habría una solución, porque al pararse el pie ha quedado desigual, o sea, como indicaba hace rato, un pie un poquito más largo que el otro. Ya. Sergio, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, al ver ya esta situación de que un piecito está más corto que el otro, estaríamos hablando de que ha habido una fractura, ¿no? Por lo bajo, yo diría que ha habido una fractura y que esta fractura ya después de un tiempo se ha ido dosificando, y como no han hecho un tratamiento, no ha habido una buena valoración, entonces es por esto que ha terminado con esta posición, ¿no? Entonces lo primero es evaluarla bien, ¿no?, que la lleven a un traumatólogo, que le hagan una buena evaluación, una radiografía
para poder ver qué es lo que ha pasado y recién podamos realizar un buen tratamiento para que podamos aliviar la molestia, porque debe tener más dolor, ¿ya? Y al no poder caminar, la otra cadera también se está viendo afectada. Bien, a nuestro querido amigo, por favor, Sergio, no se nos descuide. A veces pues confiamos, por supuesto, en la palabra del primer especialista que nosotros visitamos, pero no está de más poder buscar algunas otras opiniones, opciones médicas que por supuesto existen. No nos quedemos con la duda, más si continuamos con esos síntomas, ¿no, licenciada? Si seguimos con dolor, si no nos podemos mover, si su mamá está tal vez en una situación bastante complicada, con demasiado dolor, ¿no? Incluso a veces pues los papás se ocultan ello para que no preocuparan a los hijos, pero pues es el momento de poder ocuparnos de ello. Así que si existe esa otra posibilidad, búsquenla, por favor, nuestro querido amigo. Es importante, más si su mamá seguramente ya es de la tercera edad, pues no debemos descuidarnos. Eso se va a complicar más adelante y seguramente va a ser también difícil la recuperación. Claro, lo que pasa en algunos casos es que tienden a, como tú decías, Karen, a no decir cuánto dolor sienten, ¿no? Para que no se molesten los hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas adultas que van decayendo, ¿no? Ya la propia enfermedad va haciendo de que ellos se sientan menos ágiles, menos que no puedan ayudar en los quehaceres de la casa, entonces ellos se deprimen. Y esto hace que los músculos se debiliten. Y cuando ya quieran volver a caminar, les es difícil. Hay mayor dolor, hay mayor molestia. Al estar mucho tiempo en cama, también comienza a haber dolores de espalda por estar mucho tiempo en reposo. Entonces tenemos que ir viendo todo ese tipo de cosas que no vayan pasando. Entonces lo oportuno es rehabilitarlo lo más antes posible. Le damos lectura a los mensajes. Buen día, felicidades por el programa. Siento mucho dolor al levantar algunos objetos, más que todo en la espalda baja. Quisiera saber por qué. Tengo 46 años. Mi trabajo tal vez implica un poquito de alzar cosas pesadas, nos dice, pero pues el dolor ahora es demasiado intenso. Nos dice, gracias por su pregunta. Bueno, tenemos ahí, ¿no? Ya el problema de que en el trabajo de la persona que nos escribió tiene que levantar cosas pesadas. Entonces, ¿qué cuidado tendría que tener? Primero, al levantar el peso, tener una buena posición. Llevar una rodilla delante de la otra y al levantar el peso, cargar primero el peso en las rodillas, hacer fuerza con las rodillas, pararse y recién cargar el peso hacia el cuerpo. Pero nosotros lo hacemos mal, entonces comenzamos a lesionar. Segundo, para cuidarse debería usar una faja mientras levanta el peso, ¿ya? Para cuidar esa espaldita y que la zona lumbar, que seguramente que es la que más le está doliendo, es que la que sufre ya cuando nosotros levantamos peso, porque nosotros encorvamos la espalda y jalamos ahí, entonces podemos llegar a tener un esguince, a tener un dolor generalizado en toda la parte baja de la espalda. Entonces debemos cuidarnos con una faja para poder alzar el peso y después hacer una rehabilitación. Hay que rehabilitar porque esa musculatura está seguramente afectada. ¿Qué tipo de faja podría encontrar nuestra amiga? ¿Dónde? Porque pues cuando buscamos fajas encontramos solamente reductoras, creo. Exacto. Y no sé si es esa la que deberíamos de utilizar o qué otro tipo de faja. No, hay unas fajas que se usan que son, que tienen unas varillas, ¿ya? Ah, ya. Que son a los lados de la columna, ¿ya? Cuando colocamos la faja, tienen unas varillas que lo que hacen es proteger la columna. Y vienen con unos cintos más, entonces uno se los coloca y sujeta la faja a los lados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contiene esa columna y cuando hacemos el esfuerzo no deja que la columna sufra más o haga mucho más esfuerzo del que debería hacer sin faja. Esas fajas son para cuidados industriales, ¿ya? Entonces siempre las usan y son unas negras que las van a ver que venden ya en todo lado. No hay un lugar específico, pero sí sería adecuado esas fajas. Ese tipo de fajas entonces a nuestras amigas. Que cubran toda la columna, ¿no? Perfecto. Siguiente consulta. Buen día, doctora Viellala. Mi consulta es la siguiente. Trabajo mucho tiempo sentado y últimamente siento que mi columna se está curveando. Nos dice, ¿es posible tener esa deformidad? Gracias por su mensaje. Es posible que al estar mucho tiempo sentado sí cambie la posición de la columna, ¿no? No siempre que aumente las curvaturas, sino que también al revés se rectifiquen, ¿ya? Porque hay algunos que sí son conscientes de una buena postura, entonces al sentarnos se ponen rectos, ¿no? Pero mantienen tanto esta postura, que hacen tanta tensión, que la curva de la columna lumbar, ¿ya? Es
en esta posición, termina siendo esto. Y es por eso que llegan a sentir dolores. No siempre es por el aumento, sino también por la disminución de la curvatura que comienza a haber dolor. Lo que él tiene que ver es si al estar sentado mucho tiempo, tiene una buena silla, hay un buen apoyo en la zona lumbar, en la espalda superior o en lo que es la columna dorsal, hay también un buen apoyo, ¿no? Y si la mesa donde él está trabajando está por debajo del nivel del antebrazo, ¿no? Que cuando nosotros doblamos el codo a 90 grados debería pasar por debajo, que sería una buena altura de la mesa para él, para que no haya esa descarga de peso adicional y no sufra de molestias. Si no existiera esa posibilidad, tal vez se pueden realizar algunos ejercicios, digamos, en posición de descanso, en algún momento de también descanso dentro del mismo trabajo. Sí, lo ideal es que por lo menos cada 2 horas después de que uno está sentado pueda levantarse, ¿no? Pueda levantarse. El simple hecho de levantarse 5 minutos para ir a tomar un vaso de agua va a descontracturar toda esa posición en la que hemos estado 2 horas constantemente, ¿no? Y hacer los movimientos que son de cuello, puede llevar para un lado, para el otro, adelante, atrás, hacer círculos, los brazos igual, abrirlos, respirar y levantar hasta lo más alto que podamos por encima de la cabeza. Ya eso me va a ayudar a oxigenar uno y aliviar esa tensión. Bien, siguiente consulta. Buen día, felicidades por el programa. Yo quisiera saber cuáles son los problemas que se presentan en la espalda, más que todo cuando hablamos de hernia de disco. He sido diagnosticada con ese problema y no sé por qué tengo este problema de salud. Por favor, ayúdenme, nos dice. Gracias por su pregunta. Bueno, una hernia de disco es, ¿no?, cuando ya el disco es como que cortamos una cebolla, ¿ya? Y tiene varios discos. Y el más pequeñito, digamos que es el centro, que es tiene una consistencia pulposa, ¿ya? Es como una gelatina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una hernia? Cuando hacemos mucha sobrecarga, estos discos se van rompiendo, ¿ya? Y este núcleo pulposo va saliendo, ¿ya? Y comienza a haber dolor. Muchas hernias no causan dolor. Pueden tener generalmente en la zona lumbar o en la zona cervical, que son las zonas más movibles de la columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que causa? Presión en los nervios, en las raíces nerviosas. ¿Ya? Y comienza a haber la molestia, ¿no? Calambre, adormecimiento, sensación de frío, que todo el tiempo está frío o que quema una zona. Una de las razones por que puede haber una hernia ahora es por el aumento de peso, cargar cosas pesadas constantemente, por un mal movimiento, esguinces repetidos, una mala postura. Entonces son varias cosas que pueden causar una hernia, ¿no? Pero lo importante siempre es tratar, porque el hecho de que tengan una hernia no quiere decir que vivan todo el tiempo con dolor o molestia. Solamente es tomar una buena postura, modificar muchas cosas de las que hacemos y van a tener una vida totalmente saludable y llena de vitalidad. Y es increíble cómo nos acostumbramos, ¿no?, a sentir dolor. Sí. A un principio nos llama la atención, hacemos todo lo posible para que se nos pase, pero nos acostumbramos a vivir con dolor. Pero pues se puede solucionar el problema de salud. Siempre. Un diagnóstico a tiempo, claro. Sí, Recomendaciones, licenciada, a nuestros amigos en casa. Bueno, siempre que sientan algún tipo de dolor, ya sea de muy leve, acudan a su médico. Siempre acudan a su médico, que les hagan una buena valoración, un buen diagnóstico para detectar cualquier problema a tiempo. Y al detectarlo a tiempo van a pasar a diferentes especialidades y también van a llegar a la especialidad de fisioterapia, donde se les va a poder ayudar con muchos equipos que nosotros manejamos, con todo lo que son ejercicios, estiramientos y un sinfín de cosas que podemos hacer para la rehabilitación, ¿no? Entonces, lo importante es que vengan a tiempo para que podamos rehabilitar. El hecho de que tengan un problema de base no quiere decir que vivan con esa molestia o ese dolor todo el tiempo, ¿no? Siempre es bueno hacer ejercicio, ¿ya? Para mantener una buena musculatura, mantener una buena articulación, caminar 10 minutos. Cuando hay molestias de espalda, igual caminar 10 minutos. Y hay ejercicios que son bastante suaves para poder hacerlo. Después de un día largo de trabajo, pueden echarse en el suelo, ¿ya? Y llevar las rodillas hacia el pecho, ambas rodillas hacia el pecho, para que la columna lumbar descanse y se estire un poco. Entonces van a sentir que se relaja
la columna y van a estar más aliviados con la molestia. Pero si con eso no pasa la molestia, entonces sí o sí tenemos que hacer un tratamiento, ¿no? Bien, doctora, ¿cuándo nosotros podemos ubicarla? ¿Dónde? Para nuestros amigos en casa, sabemos también que están con nuevas instalaciones. Sí, estamos viendo ya la pronta inauguración, la reinauguración, en la que vamos a tener ya un área donde vamos a hacer rehabilitación en piscina. Tenemos áreas ya más grandes, más equipadas, donde los vamos a poder rehabilitar con mayor facilidad. Ya les vamos a dar las direcciones, ya, para que nos puedan visitar, y cualquier tipo de consulta pueden escribirme, WhatsApp, llamada, no hay problema, al 701-93-775, pero ya pronto les estaremos diciendo dónde estamos. Y van a estar, por supuesto, en doctora Villayala. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Karen, y espero que todo lo que les hayamos dicho les haya servido mucho. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, gracias por vernos, por escribirnos, por estar pendientes de doctora Villayala. El programa en minutos nada más en doctora Villayala o Karen Ramírez Sánchez en Facebook. Nos vemos mañana 11 en punto de la mañana para seguir hablando de salud.